Hay momentos en la vida que te parten el alma en dos. Instantes tan simples y crueles donde una taza de plástico barata puede pesar más que todo el oro del mundo, o destrozarte sin piedad. Me llamo Mauricio Aranda. Tengo 58 años, y esta es la historia que he guardado por demasiado tiempo, la historia de un día del padre que jamás olvidaré. Era un domingo de junio. El sol se filtraba por las cortinas de mi casa, esa casa que levanté con mis manos, con mis desvelos y mi cansancio acumulado. El aire olía a café recién hecho y pan dulce. Había puesto la mesa con esmero mantel limpio, flores del jardín, y mi vieja vajilla todo listo para recibir a Tomás mi hijo y a su esposa Claudia. Tomás es mi único hijo. Lo crié solo desde que tenía 6 años, cuando Ricardo su madre decidió que una joven asistente de oficina era mejor compañía que la familia que habíamos formado. Yo trabajaba doble turno en la farmacia del barrio, cosía uniformes por las noches y los fines de semana salía a vender tamales de rajas y de mole en la esquina. Todo lo hacía por él para que estudiara, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Y lo logré. Tomás terminó la universidad, se convirtió en ingeniero, consiguió un buen empleo y se casó con Claudia, una muchacha de buena familia. O eso pensaba yo. Aquella mañana, cuando escuché su coche detenerse frente a mi casa, mi corazón se aceleró como el de un niño. Era mi día, nuestro día. Me habían prometido pasar toda la mañana conmigo. Abrí la puerta con una sonrisa sincera. Tomás traía 2 bolsas en las manos. Una era de esas tiendas elegantes del centro comercial, con papel dorado y lazo brillante. La otra una simple bolsa del supermercado. ¡Feliz Día del Padre! Papá, me dijo besándome la mejilla. Detrás de él venía Claudia mirando el celular sin siquiera levantar la vista para saludarme. Nos sentamos en la sala. Yo todavía conservaba esa ilusión ingenua que solo un padre tiene. Tomás colocó la bolsa elegante sobre la mesa y dijo: «Papá, tengo algo muy especial para alguien muy especial». Yo sonreí creyendo que se refería a mí, pero entonces sacó un sobre dorado, lo abrió con cuidado, casi con reverencia. Dentro había 2 boletos de avión a Cancún, con todo pagado 5 estrellas, una semana completa. Mi sonrisa se desmoronó cuando vi a quién se los entregaba. No eran para mí. Claudia soltó un grito de emoción. «Amor, no puedo creer que le hayas comprado esto a mi papá. Eres el mejor yerno del mundo». Me quedé helado sin poder moverme. Tomás la abrazó orgulloso. «Don Octavio se lo merece», dijo. «Siempre ha sido tan amable conmigo, tan comprensivo. Es el padre que siempre soñé tener». El tiempo se detuvo. El padre que siempre soñé tener. Esas palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo afilado. Pero soy un hombre educado, un hombre que aprendió a tragar el dolor sin perder la compostura. Entonces Tomás sacó la otra bolsa, la del supermercado, y de ahí extrajo una taza de plástico de esas que se compran en cualquier tienda por 20 pesos, con un dibujo chillón de flores y la frase impresa: «Papá, eres especial». «Toma, papá, esto es para ti», me dijo con una sonrisa distraída, como quien deja una propina. La tomé, sentí el plástico frío
entre mis dedos temblorosos. Miré esa taza barata. Miré los boletos en manos de Claudia. Miré a mi hijo y respiré hondo, muy hondo, porque lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Tomás, dije con voz serena, si don Octavio es el padre que siempre soñaste tener, entonces a partir de hoy será él quien pague la renta de tu departamento. El silencio cayó pesado, como una losa de concreto. A veces uno confía demasiado en las personas equivocadas. Tú también te has decepcionado de alguien a quien amabas. Antes de contarles cómo llegué a ese momento, quiero que entiendan quién fui yo, antes de que una taza de plástico me abriera los ojos. Nací en una familia humilde de Puebla. Mi padre era carpintero y mi madre vendía gorditas en el mercado. Éramos pobres, sí, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: amor verdadero. Ella se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa, y mi padre trabajaba hasta que sus manos sangraban, pero siempre había risas en nuestra mesa. Conocí a Ricardo, la madre de Tomás, cuando tenía 19 años. Era guapa, educada, y trabajaba en una constructora. Mis padres me advirtieron: esa persona tiene la mirada inquieta, Mauricio. Pero yo estaba enamorado ciego, convencido de que el amor lo podía todo. Nos casamos. Dejé mis estudios porque ella me lo pidió. Un hombre debe proveer y cuidar su casa, Mauricio. Yo me encargo de lo demás. Y yo obedecí como un ingenuo que confunde el sacrificio con la virtud. Cuando nació Tomás, mi mundo se iluminó. Era un niño hermoso de ojos grandes y sonrisa fácil. Lo dormía en mis brazos, le cantaba las mismas canciones que mi madre entonaba cuando yo era pequeño. Le preparaba su papilla con mis propias manos, lo bañaba con agua tibia y manzanilla. Ricardo trabajaba mucho, o eso decía. Llegaba tarde oliendo a perfume ajeno, con excusas que yo fingía creer para no romper la ilusión. Por Tomás, siempre por él. Cuando mi hijo cumplió 6 años, Ricardo se fue. No hubo discusiones ni lágrimas compartidas. Solo una tarde cualquiera empacó sus cosas y dijo: «Ya no puedo más con esta vida, Mauricio. Necesito ser feliz». Se fue con su asistente. Nunca volvió ni siquiera para mirar atrás. Me quedé solo, sin dinero, sin rumbo, con un niño que me preguntaba por su madre. Lloré toda una noche, solo una. Al amanecer, cuando Tomás me preguntó dónde estaba su mamá, le sequé las lágrimas y le dije: «Tu mamá tuvo que irse, hijo, pero yo estoy aquí. Y nunca te voy a dejar». Y cumplí esa promesa. Doña Beatriz, la dueña de la farmacia del barrio, me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 3, corría a recoger a Tomás, lo ayudaba con la tarea, preparaba la cena y luego cosía uniformes escolares hasta la medianoche. Los fines de semana vendíamos tamales en la esquina. Tomás me ayudaba a envolverlos en hojas de maíz. Éramos un equipo. No teníamos mucho, pero teníamos todo. Él hacía la tarea en la mesa mientras yo cocinaba, contándome sus sueños, sus historias, sus planes. Y yo lo escuchaba como si cada palabra suya fuera sagrada. Le pagué la primaria, la secundaria, la preparatoria. Todo lo que tuve lo di por él.
y aquella taza de plástico fue el precio de mi lección más dura. Cuando llegó el momento de la universidad, Tomás quería estudiar ingeniería, pero la colegiatura era imposible para mí. Vendí el único anillo de oro que me quedaba, aquel que mi padre me había entregado el día de mi boda. Lo hice sin pensarlo, con la firmeza de quien sabe que el amor vale más que el metal. Tomás lloró cuando se enteró. «Papá, no debiste hacer eso». Le tomé el rostro entre las manos y le respondí: «Tú eres mi anillo de oro, hijo. Eres mi tesoro, y apostaría todo lo que tengo 1000 veces con tal de verte cumplir tus sueños». Él me abrazó con fuerza, temblando. «Te prometo, papá, que cuando sea ingeniero, tú nunca volverás a trabajar tanto. Te voy a cuidar como tú me has cuidado». Esa promesa fue mi sostén durante los años duros que vinieron después. Cuando Tomás se graduó, yo estaba en primera fila con mi mejor camisa y las manos agrietadas de tanto trabajo. Mi corazón latía con orgullo mientras lo veía recibir su título. Pensé, valió la pena. Todo valió la pena. 2 años más tarde, conoció a Claudia en su trabajo. Era hija de empresarios, estudiaba una maestría, tenía coche propio y viajaba 2 veces al año. El día que me la presentó, noté algo en su mirada que me inquietó, una frialdad, una forma de calcular cada palabra. Pero me callé, porque los padres aprendemos que no debemos entrometernos, que debemos confiar aunque el corazón diga lo contrario. Me equivoqué. La boda fue hermosa. Ahorré durante 1 año entero para comprarle a mi hijo un traje digno. Claudia y su familia se encargaron del resto. Yo fui solo un invitado más, un invitado que pagó el traje del novio. Después de casarse, se mudaron a un departamento bonito en la colonia Roma. Yo seguí viviendo en mi casa humilde, la que compré tras 20 años de ahorrar peso por peso. Al principio, Tomás venía a verme seguido, luego 1 vez por semana, luego 1 vez al mes. Siempre con prisa, siempre con Claudia esperándolo en el coche, sin siquiera bajar a saludarme. No decía nada, porque así es el amor de un padre silencioso, paciente, eterno. Hasta que llegó aquel día del padre, el día en que mi silencio se quebró. Mientras te cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Después de que pronuncié aquellas palabras, si don Octavio es el padre que siempre soñaste tener, entonces él paga la renta. El aire en la sala se volvió espeso, como si nadie pudiera respirar. Claudia fue la primera en romper el silencio. Soltó una risita nerviosa. «¿Qué dijiste, Mauricio?» Nunca me llamó suegro, ni mucho menos papá. Siempre Mauricio, con la misma frialdad con la que se le habla a un empleado. Sostuve la taza de plástico entre mis manos. La miré con calma, 20 pesos, quizá menos. Mientras los boletos a Cancún costaban, ¿qué 3.000, 4.000? «Escuchaste bien, Claudia», respondí con serenidad. «Si mi hijo dice que tu padre es el padre que siempre soñó tener, entonces él puede asumir las responsabilidades que yo he cargado solo durante 30 años». Tomás se puso de pie con la cara roja. «Papá, no seas dramático. Es solo un regalo». «Un regalo», repetí, y aunque mi voz tembló, me mantuve firme. «Hijo, ¿cuánto pagas de renta cada mes?» Él evitó mi mirada. «Papá, eso no tiene nada que ver», responde.
«8.000 pesos», murmuró al fin. 8.000, repetí. Y dime, ¿quién te deposita esos 8.000 pesos cada mes? ¿Quién ha pagado tu departamento los últimos 2 años? El silencio volvió a caer más pesado. Claudia cruzó los brazos molesta. «Tomás, ¿de qué está hablando tu padre?» Mi hijo no podía mirarla, y entonces lo comprendí todo. Claudia no lo sabía. «Tomás», dije despacio, «¿nunca le dijiste a tu esposa que yo te ayudo con la renta?» «Es que», tartamudeó. «Es complicado, papá». Mi voz subió sin quererlo. «¿Complicado?» «Hijo, yo trabajo 6 días a la semana en esa farmacia. Me levanto a las 6, vuelvo a las 4 con los pies hinchados y los domingos preparo tamales para tener un ingreso extra. ¿Y sabes para qué? Para que tú y tu esposa vivan cómodos en ese departamento bonito de la Roma». Claudia se quedó inmóvil. «¿Qué, Tomás? ¿Es cierto eso?» Él abrió la boca, pero no pudo responder. Seguí hablando porque algo dentro de mí se había roto, y las palabras salían solas como agua que escapa de una presa resquebrajada. «Le pago 4.000 pesos cada mes desde que se casaron, porque me dijiste que era solo por unos meses». «Solo unos meses, papá», me dijiste. Pero ya van 2 años. 2 años en los que he comido frijoles y tortillas para no fallarte con el depósito. «Papá, basta». «No, hijo, no basta. Porque ahora entiendo todo. Entiendo por qué nunca me invitas a tu departamento, por qué siempre vienes solo, por qué Claudia nunca baja del coche cuando me visitas». Me puse de pie. La taza de plástico cayó al suelo. No se rompió. El plástico barato no se rompe. Solo rebotó hueco vacío como mi corazón en ese instante. «Te avergüenzas de mí», le dije, y las lágrimas empezaron a rodar. «¿Te da vergüenza que tu esposa sepa que tu padre, el hombre que vendió su anillo de oro para pagarte la universidad, aún tiene que mantenerte?» «No es así», gritó Tomás. «Entonces explícamelo», lo desafié. «Explícame cómo puedes comprarle un viaje de 4.000 pesos a tu suegro y a mí me das una taza de 20. Claudia se levantó del sofá con el rostro encendido entre rabia y vergüenza. «Tomás, dijiste que tenías ahorros. Dijiste que ese dinero era de tu trabajo». «Y lo es», se defendió él. «Pero no todo», respondí, «porque si yo no te ayudara con la renta, no tendrías dinero para regalarle viajes a nadie». Mi hijo me miró con una expresión que jamás había visto: enojo, resentimiento. Como si de pronto yo fuera el culpable de su miseria. «¿Sabes qué, papá?», dijo Tomás con una voz dura, contenida. «Don Octavio nunca me reclama nada. Me trata con cariño, me pregunta cómo estoy, me hace sentir bienvenido en su casa. En cambio, tú siempre estás reprochándome algo, recordándome todo lo que has hecho por mí». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Yo nunca... Mi voz se quebró. «Yo nunca te he reprochado nada, hijo. Solo te estoy diciendo la verdad». «La verdad es que estoy cansado», dijo Tomás, tomando del brazo a Claudia. «Cansado de sentirme en deuda contigo todo el tiempo. Don Octavio no me hace sentir así. Él no tuvo que sacrificar nada por ti», susurré. Tomás y Claudia se dirigieron a la puerta. «Tomás, espera», lo llamé.
Se detuvo, pero no volteó. Si de verdad quieres que don Octavio sea tu padre, está bien, pero entonces ya no cuentes conmigo para pagar tu renta. A partir de este mes, arréglate solo. Mi hijo salió de mi casa sin decir una palabra más. Claudia lo siguió, pero antes de cruzar la puerta, me lanzó una mirada de desprecio y dijo: «Ahora entiendo por qué te dejó Ricardo». Y cerró la puerta de un golpe seco. Me quedé solo en la sala rodeado del café frío, del pan dulce intacto, del mantel bordado que nadie admiró, y de esa taza de plástico tirada en el suelo. La recogí, la miré, y por primera vez en 30 años sentí que había criado a un desconocido. Todavía me pregunto si hice bien al enfrentarlo de esa manera. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Tomás no llamó ni un mensaje ni una disculpa. Nada. Yo tampoco lo busqué. No era orgullo, era dolor puro. Porque una cosa es que tu hijo te decepcione, y otra muy distinta es que te mire a la cara y te diga que prefiere a otro padre. Seguí yendo a trabajar a la farmacia. Doña Beatriz, la dueña, notó que algo andaba mal. «Mauricio, tienes los ojos hinchados. ¿Qué pasó?» «Nada, doña Beatriz», mentí. «Es alergia». Pero ella me conocía demasiado bien. «Es por tu hijo, ¿verdad?» Y me derrumbé. Ahí mismo, entre cajas de medicamentos y frascos de vitaminas, le conté todo: la taza de plástico, los boletos a Cancún, las palabras de Tomás, la crueldad de Claudia. Doña Beatriz movió la cabeza con tristeza. «Ay, hijo, los hijos a veces no entienden el valor de lo que tienen hasta que lo pierden. Pero yo no quiero perderlo». Doña Beatriz solté llorando. «Él es todo lo que tengo. Entonces llámalo, pídele perdón. Los hijos son lo más importante». Y eso hice, esa misma noche. Me senté en la cama con el teléfono entre las manos. Marqué su número con los dedos temblorosos. Sonó una vez, 2, 3. «Bueno», respondió Tomás con voz fría. «Hijo, soy yo», dije suavemente. «Tu papá». Silencio. «¿Qué quieres?» Esas 2 palabras me dolieron más que todo lo demás. Quiero pedirte perdón», murmuré, aunque una voz dentro de mí gritaba que yo no había hecho nada malo. No debí hablarte así. No debí reclamarte frente a Claudia. «Fue mi culpa. Sí, fue tu culpa», respondió él. «Nos hiciste quedar muy mal». «Lo sé, hijo. Lo siento mucho». «Claudia está muy molesta. Dice que eres un manipulador, que usas el dinero para controlarme». «No, hijo, tú sabes que solo quiero ayudarte. Pues tu ayuda me está costando mi matrimonio». Aquellas palabras me partieron el alma. «¿Qué puedo hacer?», supliqué. «Dime qué quieres que haga y lo haré». Hubo un silencio largo. «Quiero que le pidas perdón a Claudia». «Está bien», acepté. «Lo haré. Y quiero que entiendas que don Octavio es importante para mí. Él me trata bien, no me juzga, no me hace sentir que le debo algo». Cada palabra era una puñalada, pero las recibí sin protestar. «Entiendo, hijo. ¿Y papá sobre la renta?» «No te preocupes», me apresuré a decir. «Yo te sigo ayudando. No fue mi intención presionarte». «Gracias», dijo él. Y por primera vez su voz se suavizó un poco. «Sabía que entenderías». Colgamos.
y me quedé sentado en la cama sosteniendo el teléfono sintiéndome vacío. ¿Qué acababa de hacer? Había pedido perdón por decir la verdad. Había aceptado seguir pagando por un hijo que prefería a otro padre. Me había humillado, y aún así me convencí de que era lo correcto. Porque los padres perdonan los padres, se sacrifican, los padres soportan todo con tal de mantener a sus hijos cerca, ¿no? Al día siguiente fui a visitar a Claudia y Tomás. Llevé un pastel que compré con el dinero de los tamales. Toqué la puerta de ese departamento que yo ayudaba a pagar y esperé con el corazón encogido. Claudia abrió. Me miró de arriba abajo con esos ojos fríos. Mauricio. Claudia, vine a pedirte perdón, dije bajando la cabeza. Me comporté muy mal el otro día. No debía hablarte así ni a ti ni a Tomás. Ella cruzó los brazos. Deberías estar agradecido de que Tomás todavía quiera hablarte. Tragué saliva. Mi orgullo gritaba que me diera la vuelta, pero mi amor de padre me mantuvo ahí. Lo estoy. Estoy muy agradecido. Y me alegra que tu padre sea tan especial para Tomás. De verdad, mentía. Pero lo dije. Claudia sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué bueno que lo entiendes. Mi papá es un hombre increíble educado de sociedad. No como... No terminó la frase, pero el mensaje era claro, no como tú. Entonces apareció Tomás detrás de ella. Hola, papá. Hijo, respondí con una sonrisa forzada. Les traje pastel. Gracias, pero estamos a dieta, dijo Claudia sin siquiera mirarlo. ¿Verdad, amor? Sí, amor, respondió Tomás. Me quedé ahí con el pastel en las manos, sintiéndome ridículo. Bueno, entonces puedo quedarme un rato con ustedes. Es que tenemos planes, papá, dijo Tomás. Vamos a ir al cine con mis suegros. ¡Ah, qué bien! Disfruten. La próxima semana te llamamos, prometió. Pero yo sabía que no lo haría. Regresé a mi casa con el pastel intacto, lo dejé sobre la mesa y me senté frente a la repisa. Allí estaba esperándome la taza de plástico. La había guardado no sé por qué. Tal vez como recordatorio. Tal vez como castigo. Las semanas siguientes me volví una sombra. Le escribía a Tomás todos los días. Buenos días, hijo. Que tengas un lindo día. A veces respondía con un emoji, a veces ni eso. Le seguía depositando los 4.000 pesos cada mes puntualmente, aunque ya no me los pedía, porque creía que así lo mantendría cerca. ¡Qué ingenuo fui! Dejé de hacer tamales los domingos. Ya no me quedaban fuerzas. Apenas comía, dormía a poco. Doña Beatriz me regañaba a diario. Mauricio, te estás consumiendo. Ese hijo tuyo no vale tu salud. Es mi hijo, doña Beatriz, respondía yo con la voz cansada. Es lo único que tengo. No hijo te tienes a ti mismo, y eso también vale, me decía. Pero yo no le creía. Pasó el cumpleaños de Tomás. No me invitó. Me enteré por casualidad, al ver unas fotos en redes, una cena elegante, copas de vino, risas. Y en medio de todo, don Octavio soplando las velas junto a mi hijo, ocupando el lugar que alguna vez fue mío. Yo, mientras tanto, me quedé en casa comiendo en silencio una rebanada de pastel de chocolate que había comprado para él. Una noche, mientras calentaba un poco de sopa en mi cocina vacía, sonó el teléfono. Era Tomás. Mi corazón saltó de alegría.
Hijo, ¿cómo estás? Hola, papá. Mira, te llamo porque necesito pedirte un favor. Lo que sea, hijo. Podrías depositarme 5.000 este mes en lugar de 4. Es que Claudia quiere remodelar la cocina y estamos un poco ajustados. El mundo se detuvo. ¿5.000? Si solo este mes te lo prometo. Hijo, yo tendría que pedir prestado, no tengo tanto. Ay, papá, siempre es lo mismo contigo. Olvídalo. No, espera, dije desesperado. Lo voy a conseguir. Dame unos días. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. Colgó. Ni un ¿cómo estás?, ni un te extraño. Solo la petición. Y yo, como siempre, la acepté. Esa noche, sentado en el borde de mi cama, me miré al espejo. Vi a un hombre de casi 60 años, con los ojos vacíos, la piel cansada, viviendo para un hijo que solo lo recordaba cuando necesitaba dinero. Me pregunté en qué momento había perdido la dignidad, pero no tuve el valor de responderme. Pedí prestado 1.000 pesos a doña Beatriz, 500 a doña Lupita, la vecina, y saqué el resto de mis ahorros, esa pequeña reserva que guardaba para emergencias. Le deposité los 5.000 pesos a Tomás. Ni siquiera me dio las gracias. 2 semanas después, mientras limpiaba los estantes de la farmacia, entró una clienta. Era una mujer elegante, bien vestida, con lentes de sol caros. Había algo en ella que me resultaba familiar, aunque no sabía qué. Buenas tardes, saludé. ¿En qué puedo ayudarla? Ella se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Mauricio Aranda. ¿Verdad? Sí soy yo, respondí sorprendido. Nos conocemos. Soy Claudia Ramírez, la mamá de Claudia. El mundo se detuvo. Ahí estaba ella, la persona a quien mi hijo prefería llamar padre. Don Octavio, el hombre que había recibido un viaje a Cancún mientras yo recibía una taza de plástico. No supe qué decir. Don Octavio, murmuré. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de quien se sabe ganador. «Necesito unas vitaminas», dijo mirando alrededor con un gesto desdeñoso. «Aunque no imaginé que trabajaras en un sitio tan modesto». Apreté los puños detrás del mostrador. «¿Qué tipo de vitaminas busca?» Pidió unas de importación carísimas. Mientras buscaba el frasco en el estante, siguió hablando. «Tomás es un muchacho encantador, tan educado, tan atento. Me trata como si fuera su verdadero padre. Cada palabra era una espina hundiéndose en mi pecho». «Qué bueno», respondí, intentando mantener la compostura. «De hecho, el próximo mes iremos todos a Acapulco. Tomás, Claudia, mi esposa y yo. Una semana en un hotel 5 estrellas. Todo pagado por nosotros, claro. Los jóvenes merecen disfrutar, ¿no crees?» «Por supuesto», murmuré, aunque por dentro me moría. «Tomás me comentó que tú lo ayudas con algunos gastos». Continuó bajando la voz, como si compartiera un secreto. «Qué noble de tu parte, aunque entre tú y yo, Mauricio, un hombre de su edad ya debería ser independiente. Mi Claudia gana bien, pero supongo que él todavía necesita el apoyo de su papá». Me entregó el dinero de las vitaminas. Nuestros dedos se rozaron un instante. En ese contacto sentí todo su desprecio. «Que tenga buen día, don Octavio», dije con toda la dignidad que me quedaba. «Igualmente, Mauricio».
Y no te preocupes, yo cuidaré muy bien de tu hijo. Salió dejando tras de sí un perfume caro y un silencio venenoso. Esa noche no pude dormir. Las palabras de don Octavio daban vueltas en mi cabeza como una maldición. Un hombre de su edad ya debería ser independiente. Tenía razón. Tomás tenía 32 años, un trabajo estable, una esposa con buen sueldo. ¿Por qué seguía necesitando mi dinero? Al día siguiente hice algo que jamás había hecho y que aún me avergüenza admitir. Fui a su departamento sabiendo que estaría en el trabajo. Toqué el timbre. Nadie respondió. Tenía una copia de la llave, la misma que me había dado por si acaso. La usé. Abrí la puerta. El lugar era un lujo. Muebles nuevos, una televisión enorme, decoración moderna, olor a velas aromáticas caras. Todo era perfecto. Todo era nuevo. Caminé por la sala. En las paredes había fotografías Tomás y Claudia en la playa, Tomás con sus suegros en un restaurante, Tomás abrazando a don Octavio sonriendo. Ni una sola foto mía. Me senté en el sillón de piel que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. Entonces vi un recibo sobre la mesa. Lo tomé con las manos temblorosas. Era de una tienda de muebles fechado 2 semanas atrás. El total decenas de miles de pesos. Y yo había pedido dinero prestado para darle 5.000 extra porque estaban ajustados. Seguí revisando sin saber exactamente qué buscaba, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. En el escritorio de Tomás encontré más recibos, un PlayStation nuevo, ropa de marca Cenas, en restaurantes caros, boletos para conciertos. Nada de eso hablaba de alguien que pasaba apuros. Y entonces vi algo que me rompió el corazón por completo: un cuaderno. Una especie de libreta de gastos compartidos entre Tomás y Claudia. Lo abrí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. Ahí estaban anotados todos los pagos del mes: renta 8.000 pesos, divididos en 2 partes, 4.000 cada uno. Servicios, 500 pesos. Comida, 3.000 pesos. Y justo al final de la página, en tinta azul, mi nombre: depósito papá, 4.000. Entretenimiento, 2.000 pesos. Y al final de cada mes, una nota escrita con su letra decía: aportación extra de papá 4, 1.000 usar para ahorro o gastos personales. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi dinero no pagaba la renta como me había hecho creer. Ellos podían cubrir sus gastos perfectamente. Mi dinero era un bono, un lujo, una propina disfrazada de sacrificio. Mientras yo comía frijoles y pedía prestado, ellos compraban muebles de miles de pesos. Tomás me había mentido. Durante 2 años. Cerré el cuaderno, lo dejé exactamente donde estaba y salí del departamento como un fantasma con el pecho hecho trizas. Caminé sin rumbo con lágrimas que ya no intenté contener. No era solo el dinero, era la mentira. Era descubrir que mi hijo me veía como... ¿qué? Una billetera con corazón. Un tonto al que podía manipular con un «te quiero, papá». Llegué a casa al caer la tarde. Me senté en la mesa y allí estaba esperándome esa taza de plástico barata. La tomé entre mis manos y por primera vez
entendí su mensaje. No era un regalo, era una declaración silenciosa. Esto es todo lo que vales para mí. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación sin poder dormir, tomé una decisión. Ya no sería el ingenuo que había sido durante años. Mi hijo me había mentido, me había usado y me había cambiado por una familia que le ofrecía lujo y reconocimiento, mientras yo sobrevivía con lo justo. Y lo peor no era su engaño. Lo peor era que yo se lo había permitido. Pero eso iba a terminar, aunque doliera, aunque lo perdiera para siempre. Ya no más. Pasé 3 días en silencio. 3 días sin llamarlo, sin escribirle, sin depositar un solo peso. 3 días mirando esa taza, preguntándome quién era yo en realidad. ¿El hombre que vendió su anillo de boda para pagarle la universidad? ¿O el tonto que siguió manteniendo a un hijo que compraba sofás de 8.000 pesos el cuarto día? Tomás me llamó. «¿Papá? ¿Estás bien?» «No has contestado mis mensajes». «Estoy bien, hijo», respondí con calma. «Ah, qué bueno. Oye, ya es día 15. Ya me depositaste». Respiré hondo. «No, Tomás, no te he depositado». Hubo un silencio incómodo. «¿Por qué no? Porque necesitamos hablar. Papá, no tengo tiempo para dramas. Solo dime cuándo me vas a depositar». «No te voy a depositar este mes», dije. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Ni el próximo, ni nunca más. «¿Qué estás loco, papá? Yo cuento con ese dinero. Lo sé, pero ya no puedo seguir dándotelo». «¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Era mi momento, mi única oportunidad de ser valiente». Fui a tu departamento. Tomás, silencio. ¿Qué fui hace 4 días? Vi los muebles nuevos, los recibos, el cuaderno donde tú y Claudia anotan sus gastos. «Papá, yo puedo explicarlo». «No necesitas explicarme nada. Lo entendí perfectamente. Tú no necesitas mi dinero para pagar tu renta. Nunca lo necesitaste». «Papá, no es así». «Sí lo es. Mi dinero era solo dinero extra. Para lujos, para caprichos». Mi voz se quebró, pero no me detuve. «Me mentiste durante 2 años. Me dijiste que estabas ajustado, que necesitabas mi ayuda. Mientras yo comía frijoles y pedía prestado, ustedes compraban consolas, iban a restaurantes caros, llenaban su casa de muebles nuevos. Tú decidiste ayudarme», gritó Tomás. «Tienes razón», respondí con firmeza. «Yo ofrecí, porque soy tu padre, porque creí que realmente necesitabas ayuda. Pero tú me manipulaste, me usaste». «No te usé. Solo acepté lo que querías dar. ¿Y la mentira?» También eso era algo que yo quería dar silencio. Podía oír su respiración alterada al otro lado de la línea. «Papá, mira, tal vez no fui completamente honesto contigo». «No fuiste nada honesto conmigo», lo interrumpí. «Y lo peor no es el dinero, Tomás. Lo peor es que preferiste a otro padre. Uno que no te cambió pañales, que no te cuidó cuando tenías fiebre, que no vendió su único anillo de oro para pagarte la universidad. Un padre que solo te dio viajes y lujo. Don Octavio es bueno conmigo. Él no me hace sentir culpable todo el tiempo. Yo nunca quise que te sintieras culpable. Solo quería que me valoraras». «¿Valorarte?» Su voz se llenó de rabia. «Papá, tú siempre has usado tu sacrificio como un arma. Siempre recordándome
todo lo que hiciste como si te debiera la vida. Yo nunca... Sí, lo hiciste. Vendiste tu anillo, trabajaste dobles turnos, te sacrificaste. Siempre tú, tu esfuerzo, tu dolor. ¿Y qué hay de mí? Yo pedí nacer. Pedí que mi madre te dejara. Pedí que trabajaras tanto. Sus palabras me golpearon como una piedra en el pecho. Hijo, todo lo hice por amor. No, papá. Lo hiciste para que viviera endeudado contigo para siempre. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el alma se me partía. Estoy cansado, papá. Cansado de cargar con tu sacrificio como si fuera una cruz. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero mi voz salió firme. Entonces queda claro, Tomás. No quieres mi amor, no quieres mi ayuda. Solo querías mi dinero. Eso no es cierto. Ah, no. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme nada? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba Silencio? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste, te quiero, papá? Más silencio. ¿No puedes recordarlo, verdad? Porque para ti yo solo soy alguien que deposita dinero cada mes. Alguien a quien recurres cuando necesitas algo. Alguien que cambiaste por un suegro que te lleva de viaje. Papá, estás siendo injusto. No, hijo. Injusto fui yo, conmigo mismo. Porque me dejé usar, me dejé humillar. Acepté una taza de plástico de 20 pesos mientras tú regalabas viajes de 4.000 a otra persona. Y lo peor, lo justifiqué. Me convencí de que eso era amor. ¿Y entonces qué quieres?, preguntó con voz dura. ¿Quieres que te ruegue que me arrodille y te pida perdón? No, Tomás, respondí con calma. Solo quiero que entiendas algo muy importante. ¿Qué cosa? Que el amor de un padre no es infinito cuando no es valorado. Que el sacrificio tiene un límite cuando se convierte en abuso y que yo merezco respeto. Siempre te he respetado. No es verdad, dije, pero ya no importa, porque a partir de hoy las cosas van a cambiar. ¿Qué quieres decir que ya no voy a depositarte dinero? Que ya no voy a estar disponible cada vez que necesites algo, que ya no voy a mendigar tu cariño. Si quieres tenerme en tu vida, tendrás que valorarme. Si prefieres a don Octavio, adelante, pero entonces no cuentes conmigo. ¿Me estás abandonando? La ironía de esa pregunta me atravesó tan hondo que casi solté una carcajada amarga. No, hijo. Tú me abandonaste el día que decidiste que ya no era suficiente para ti. Yo solo estoy dejándote ir. Papá, esto es ridículo. Estás exagerando. Tal vez, o tal vez por primera vez, en 30 años, estoy viendo las cosas con claridad. Claudia tenía razón. Eres un manipulador. Aquellas palabras fueron el golpe final. Adiós, Tomás. Cuando quieras hablar conmigo con respeto, con amor verdadero, sabes dónde encontrarme. Hasta entonces cuídate mucho. Papá, espera. Colgué. Me quedé sentado en la sala con el teléfono aún en la mano, temblando de pies a cabeza. Acababa de hacer algo que jamás imaginé decirle que no a mi propio hijo. Lloré como no lo hacía desde el día que Ricardo me dejó. Pero entre las lágrimas había algo distinto esta vez. Dolor, sí, pero también dignidad. Esa noche tomé la taza de plástico, la observé una última vez y la arrojé al bote de basura. Ya no necesitaba ese recordatorio porque por fin sabía cuánto valía. A veces me pregunto si hice lo correcto.
¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Los días que siguieron a esa llamada fueron extraños, silenciosos vacíos, pero al mismo tiempo liberadores. Por primera vez en 2 años no tuve que preocuparme por depositar dinero que no tenía ni pedir prestado para mantener a alguien que ya no me necesitaba. No tuve que comer frijoles 3 veces por semana para que mi hijo y su esposa siguieran viviendo cómodamente. Doña Beatriz fue la primera en notarlo. «Te ves distinto, Mauricio, más tranquilo». «Me siento distinto», admití. «Todavía duele, pero es otro tipo de dolor. Es el de una herida que al fin empieza a sanar». Tomás no llamó esa semana ni la siguiente. Yo tampoco. Era como si ambos hubiéramos firmado sin decirlo un pacto de distancia. Pero yo sabía que no iba a terminar ahí. Porque cuando le cierras la cartera a alguien que se acostumbró a vivir de ti, tarde o temprano regresan a tocar la puerta. Y así fue. 3 semanas después, un sábado por la tarde, golpearon mi puerta con fuerza, con impaciencia. Abrí. Era Claudia, pero no venía sola. A su lado estaba don Octavio, con los brazos cruzados y una mirada de desprecio calculado. «¿Podemos pasar?», preguntó Claudia, aunque ya había entrado sin esperar respuesta. Los dejé pasar y cerré la puerta detrás de ellos, sabiendo que venía tormenta. «¿Tomás no vino?», pregunté. «Tomás está muy dolido por tu actitud», dijo Claudia con tono altivo. «Así que vine yo a poner las cosas en claro. ¿Qué cosas el dinero que le debes?» Me quedé helado. «Perdón, el dinero que le debes», repitió Claudia. «Llevas 3 semanas sin depositarle. Son 12.000 pesos. Queremos que los pagues». Por un instante creí que era una broma. «¿Que yo le debo dinero a él?» «Sí», intervino don Octavio con voz fría. «Mi yerno cuenta con ese ingreso mensual. Es un acuerdo que ustedes tienen. No puedes simplemente dejarlo sin ese dinero». Reí. Fue una risa amarga, llena de incredulidad. «No tenemos ningún acuerdo. Yo lo ayudaba porque creía que lo necesitaba, pero descubrí que me mintió, que mi dinero no era para su renta, sino para sus caprichos». «Eso no importa», dijo Claudia. «El punto es que él contaba con ese apoyo, y ahora estamos atrasados por tu culpa». Atrasados, alcé la voz. «Vi sus gastos, Claudia. Vi los muebles de 8.000 pesos, el PlayStation, las cenas elegantes. Ustedes no están atrasados. Ustedes gastaron de más confiando en que yo seguiría siendo su banco personal». «Eres su padre», escupió Claudia. «Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Y lo hice durante 2 años. Pero los padres no son cajeros automáticos». Don Octavio dio un paso adelante. Su perfume caro llenó la habitación. «Mira, Mauricio, hablemos con franqueza. Tú y yo venimos de mundos distintos. Yo sé lo que es educar a un hijo con clase, con valores, con dignidad. Mi hija nunca pasará lo que tú pasaste porque yo le enseñé a elegir bien. Eligió a Tomás porque vio potencial en él. Potencial, repetí, sin poder creerlo. Sí, el potencial de ser un buen esposo, de progresar, de darle una buena vida a mi hija, pero tú lo estás arrastrando con tu pobreza y tu mentalidad de víctima». Cada palabra era un latigazo. «Tomás merece más que esto», continuó señalando mi casa con desprecio.
Merece más que un padre que vive en una casa pequeña, que trabaja en una farmacia y vende tamales los domingos. Como si fuera cualquier cosa, repetí con calma. ¿Sabe qué, don Octavio? Esos tamales que tanto desprecia fueron los que pagaron la universidad de su yerno. Esa farmacia donde trabajo fue la que le compró su primer traje. Y esta casa humilde fue donde él aprendió el valor del esfuerzo. Y mírate ahora, dijo con crueldad, todavía, aquí todavía, pobre, todavía solo. Mientras que yo le di a Tomás lo que tú nunca pudiste, una familia de verdad. Aquello me atravesó, pero no me dobló. Ustedes no son su familia, respondí con voz firme. Son sus proveedores. Le compran viajes, lujos, caprichos. Pero el día que dejen de darle, ¿qué harán? Nada, intervino Claudia con una sonrisa venenosa. Porque el amor que ustedes dan tiene precio, y el tuyo tiene condiciones. Si no me valoras, no te doy dinero. Eso es chantaje emocional. No la corregí. Eso se llama respeto propio. Algo que perdí durante mucho tiempo, pero que por fin recuperé. Entonces no vas a pagar, dijo don Octavio. No voy a pagar nada porque no le debo nada a nadie. Ayudé a mi hijo por amor, pero él decidió que mi amor no valía. Así que ahora puede arreglársela solo o pedirle ayuda a su nueva familia. Don Octavio sonrió con frialdad. Perfecto. Entonces quiero que sepas algo, Mauricio. A partir de hoy tú ya no existes para nosotros. Tomás no volverá a buscarte. No conocerás a tus futuros nietos. No estarás en ninguna celebración. Serás nadie. Sentí cómo el corazón se me rompía en 1000 pedazos, pero mantuve la cabeza en alto. Si mi hijo prefiere una familia que lo compra con viajes antes que un padre que se partió el alma trabajando por él, entonces él es quien me está perdiendo, no al revés. «¡Qué pena me das!», dijo Claudia con una sonrisa fría. «Terminarás viejo y solo, sin tu hijo, sin nietos, sin familia. Prefiero estar solo con dignidad que acompañado de humillación». Claudia y don Octavio se miraron entre sí. Luego, sin decir más, se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, don Octavio me lanzó una última mirada. «Tomás es feliz con nosotros, más feliz de lo que jamás fue contigo». Y cerraron la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. El silencio que siguió fue abrumador. Mi corazón latía con fuerza, las manos me temblaban, pero no lloré. Caminé hasta mi habitación, me senté en la cama y respiré profundamente. Acababa de perder a mi hijo. Acababa de renunciar a los nietos que nunca conocería. Había cerrado la puerta a la única familia que tenía. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía vacío. Me sentía libre. Libre del peso de sostener a alguien que no me valoraba. Libre de la mentira de creer que el amor de un padre es aguantarlo todo. Libre de vivir de rodillas esperando migajas de afecto. Esa noche antes de dormir escribí una carta, no para Tomás, sino para mí. Querido Mauricio, durante 30 años viviste por tu hijo. Te olvidaste de ti y te borraste, creíste que eso era amor. Pero hoy entendiste algo esencial: amar a alguien no significa desaparecer.
Perdiste a tu hijo, es cierto, pero te encontraste a ti mismo. Y eso también tiene valor. Guardé la carta en el cajón, apagué la luz y por primera vez en 3 semanas dormí profundamente, sin culpa, sin dolor, sin esa taza de plástico persiguiéndome en sueños. Pasaron los meses. Junio se volvió julio, agosto y agosto-septiembre. Seguía sin saber nada de Tomás. Al principio, cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón me daba un salto. Pero nunca era él. Con el tiempo dejé de esperar. Dejé de mirar la pantalla buscando su nombre. La vida siguió y yo con ella. Doña Beatriz me aumentó un poco el sueldo en la farmacia. No era mucho, pero bastaba para vivir con más calma. Dejé de pedir prestado, dejé de comer solo frijoles. Empecé a darme pequeños gustos, un par de zapatos cómodos, una loción sencilla, un libro nuevo, crema para las manos. Cosas mínimas que antes no me permitía, porque todo lo destinaba a Tomás. Volví a hacer tamales los domingos no por necesidad, sino por gusto. Me recordaban a mi madre, la que me enseñó la receta hace tantos años. Mi vecina, doña Lupita, se volvió mi compañía. Tomábamos café juntos los sábados por la tarde. Ella también había perdido a su hijo, no por abandono, sino porque se fue a Estados Unidos y nunca regresó. Los hijos son prestados, Mauricio me decía. Los criamos, los amamos, les damos todo. Y un día se van. Nos dejan con los recuerdos y las manos vacías. Pero sin arrepentimientos, agregaba yo. Sin arrepentimientos, confirmaba ella con una sonrisa triste. Una tarde de octubre, mientras acomodaba medicamentos en la farmacia, entró una joven quizá de 25 años, llevando de la mano a un niño pequeño de unos 4, con los ojos enormes y las mejillas encendidas. «Buenas tardes», saludó. «Necesito algo para la fiebre. Mi hijo está muy caliente». La atendí con cuidado. Le di el medicamento correcto, le expliqué la dosis y le pregunté si el niño había comido. Cuando fue a pagar, buscó en su bolsa y su rostro se apagó. Yo pensé que traía suficiente. «Me faltan 20 pesos», murmuró avergonzada. Miré al niño. Estaba pálido con los ojos vidriosos. «No te preocupes», le dije. «Llévate el medicamento». «Pero no puedo pagarlo». «Lo sé, pero tu hijo está enfermo». «Eso es lo que importa». La mujer rompió a llorar frente al mostrador. «Gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Soy madre soltera. El papá del niño nos abandonó. Trabajo todo el día, pero nunca alcanza». La abracé sin pensarlo. «Vas a estar bien», le dije. «Tu hijo va a estar bien». «¿Cómo puede estar tan seguro? Porque te he visto en el espejo durante 30 años. Y si yo sobreviví, tú también lo harás». Ella se fue con el niño y el medicamento. Yo me quedé detrás del mostrador con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento entendí algo profundo. Mi dolor, mi sacrificio, mi historia no habían sido en vano. Sí, había perdido a mi hijo. Sí, él me había fallado. Pero yo no había fallado. Había amado, había dado, había luchado. Y eso también valía aunque Tomás no lo entendiera. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. «Un número desconocido», contesté con cautela. «Bueno,
Don Mauricio Aranda preguntó una voz masculina que no reconocí. «Sí soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Jorge Hernández, soy abogado. Lo llamo de parte de su hijo Tomás». El corazón se me detuvo. ¿Le pasó algo a mi hijo? No. No, él está bien. La razón de mi llamada es delicada. Tomás me contrató para redactar un documento legal. ¿Un documento? ¿Qué tipo de documento? Él desea que usted firme una renuncia formal a cualquier pensión o manutención futura, así como a cualquier reclamo sobre posibles herencias o propiedades que pueda adquirir. Me quedé sin palabras. Disculpe, es un procedimiento común cuando hay conflictos familiares. Su hijo quiere asegurarse de que legalmente usted no tenga derecho sobre sus bienes. «Mis derechos», repetí incrédulo. «¿Mi hijo cree que yo voy a reclamarle algo?» «Bueno, según me explicó usted, le ha estado pidiendo dinero». «¡Eso es mentira!», grité. «Yo nunca le pedí nada. Fui yo quien lo sostuvo durante 2 años. Señor, por favor, cálmese. Solo cumplo con mi trabajo». «¿Está dispuesto a firmar o no?» Las lágrimas corrían por mi cara, pero mi voz salió firme. «Dígale a Tomás que no necesita documentos legales. Dígale que puede quedarse con todo su dinero, sus propiedades, su vida. Yo no quiero nada de él. Nunca quise nada más que su amor. ¿Y eso? Eso es algo que ningún abogado puede obligarlo a dar». «¿Entonces es un sí?», preguntó el abogado. No respondí. «Es un adiós. Dígale que firmaré lo que sea necesario, pero también dígale algo más». «¿Qué cosa?», preguntó el abogado. «Que espero que su dinero y sus viajes lo hagan feliz, porque cuando esté viejo enfermo, o solo va a descubrir que el amor no se compra. Y para entonces será demasiado tarde». Colgué, me dejé caer en el suelo frío de la cocina y lloré. Lloré por el niño, que un día fue mi orgullo por el hombre en el que se convirtió, y que ya no reconocía por los años entregados sin medida por los nietos que jamás conocería. Pero también lloré de alivio, porque Tomás, sin saberlo, acababa de darme el regalo más grande de mi vida, la libertad total. Ya no había dudas. Ya no existía esa falsa esperanza del quizás un día cambie. Se había acabado. Y aunque dolía como si me arrancaran el alma, comprendí que era necesario. A veces amar de verdad significa soltar. Aunque duela, aunque te quiebre, aunque deje cicatrices. 2 días después, firmé los documentos que el abogado me envió. Renuncié a cualquier derecho sobre mi hijo, pero lo que de verdad importaba, los recuerdos, nadie podría quitármelos. Guardé una sola fotografía a Tomás, con 6 años, sonriendo sin un diente, abrazándome con esos brazos delgaditos que parecían promesas de futuro. Ese era mi hijo. El hombre en que se había convertido era un desconocido, y en ese instante aprendí algo que me marcó para siempre. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado. No se puede amar a quien no sabe recibir amor. No puedes dar luz a quien se empeña en vivir entre sombras. Solo puedes soltar y seguir caminando con la cabeza en alto, porque el tiempo tarde o temprano ajusta cuentas, y yo confiaba en que algún día, de algún modo, la vida le enseñaría a Tomás lo que yo no pude. Pero yo ya no estaría ahí para verlo. Y estaba bien, porque finalmente, después de 58 años, aprendí a poner mi paz por encima de todo, incluso por encima de mi propio hijo.
Pasó un año entero, 12 meses sin una sola palabra, sin una llamada, sin un mensaje. Nada. Yo seguí adelante. Mis días comenzaron a llenarse de pequeñas alegrías. Doña Beatriz me hizo encargado de la farmacia. Empecé a tomar clases de tejido los martes por la noche. Y doña Lupita se volvió casi como una hermana. Claro, había días duros, no lo niego. Días en que veía a un padre y su hijo caminar juntos, y el corazón se me encogía. O cuando pasaba frente a una juguetería y pensaba en los nietos que nunca llegarían. Pero también había días luminosos, días en que despertaba sin ese nudo en el pecho, días en que me regalaba un café caro sin sentir culpa, días en que me miraba al espejo y veía un hombre fuerte, no un mártir. Fue en uno de esos días, un sábado de noviembre, cuando la vida empezó a saldar sus deudas. Estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz familiar. ¡Mauricio!, me giré. Era Rocío, una antigua compañera de la escuela de Tomás, una de aquellas madres con las que solía coincidir en las reuniones cuando él era niño. Rocío, ¿cuánto tiempo? Nos abrazamos, charlamos un rato. ¿Y cómo está tu hijo? Hace años que no sé nada de él. Bien, supongo, respondí con una sonrisa forzada. Ya sabes cómo son los hijos. Crecen y se alejan. Ay, sí, te entiendo perfecto, dijo ella. Oye, no sé si te habrás enterado, pero... Bajó la voz como quien comparte un secreto. Parece que Tomás y su esposa están teniendo problemas. Mi corazón dio un vuelco. Problemas, sí. Mi prima trabaja con Claudia. Me contó que está furiosa porque Tomás perdió su trabajo hace 3 meses. Perdió su trabajo, sí. Lo despidieron por llegar tarde demasiadas veces. Mi prima dice que se la pasaba tomando con los amigos, que a veces ni se presentaba. Y ahora pues Claudia lo mantiene sola. Está harta. No supe qué responder. Y eso no es todo, continuó Rocío. Los papás de Claudia, esos que lo adoraban, ya no quieren darle un peso. Parece que se cansaron de mantenerlos. Tragué saliva. ¡Qué pena!, murmuré, y lo decía en serio. La verdad, yo siempre pensé que esa mujer no era para tu hijo. Muy presumida, muy de apariencias. Seguro ahora que las cosas se complicaron, lo va a dejar. Nos despedimos. Seguí caminando entre los puestos del mercado, pero mi mente estaba lejos. Tomás había perdido su trabajo. Los suegros que lo trataban como a un hijo ya no querían sostenerlo. Y Claudia estaba furiosa. No sentí alegría, no sentí satisfacción, solo una tristeza profunda, porque ya sabía cómo terminaba esa historia. Y tuve razón. 2 semanas después, un domingo por la tarde, alguien tocó mi puerta. Abrí. Era Tomás, pero no el que recordaba. Tenía el cabello despeinado, las ojeras hundidas, la ropa arrugada. Su voz temblaba. «Hola, papá». Mi instinto quiso correr a abrazarlo, pero mi dignidad me mantuvo de pie firme en el umbral. «¿Puedo pasar?» «¿Para qué vienes?», bajó la mirada. «Necesito hablar contigo». Quise decirle que no. Quise cerrarle la puerta como él me cerró la vida, pero no pude, porque aunque uno aprenda a soltar un padre, nunca cierra del todo.
Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde un año atrás me había dado una taza de plástico y había destrozado mi corazón. «¿Qué necesitas, Tomás?». Él se frotó la cara con ambas manos. «Papá, cometí un error muy grande». «¿Cuál error todos?». «Perdí mi trabajo. Claudia me dejó. Sus papás ya no me hablan. Me sacaron del departamento. Estoy quedándome con un amigo, pero solo me dejará quedarme 2 semanas más». Cada palabra caía como un golpe. «¿Y tu suegro, don Octavio? Esa figura paterna que tanto admirabas». Cerró los ojos con dolor. Fue el primero en darme la espalda. Me llamó un inútil, dijo que arruiné la vida de su hija, que nunca debí casarme con ella, y que soy una vergüenza. El silencio llenó la sala. «¿Y qué esperas de mí, Tomás?». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ayuda, papá. Necesito tu ayuda. Necesito un lugar donde quedarme mientras consigo otro trabajo. Te necesito a ti». Ahí estaba el momento que había imaginado en silencio durante un año entero. Mi hijo regresando arrepentido pidiendo perdón. Pero no sentí triunfo ni victoria, solo una tristeza tan profunda que dolía respirar. «Tomás», dije despacio, «hace un año me dijiste que don Octavio era el padre que siempre soñaste tener. Me dijiste que yo te hacía sentir culpable, que mi sacrificio era una carga. Me diste una taza de plástico mientras él recibía tus viajes de lujo. Me usaste, me mentiste. Y cuando te enfrenté, me diste la espalda, contrataste a un abogado para asegurarte de que yo no tuviera ningún derecho sobre ti. Lo sé, papá, y me arrepiento de todo». «¿Te arrepientes o solo me necesitas otra vez?». No respondió. «Dime algo, Tomás. Si mañana consigues trabajo, si Claudia te perdona, si don Octavio te vuelve a abrir las puertas, ¿seguirías aquí? ¿Seguirías buscándome?». «Yo no lo sé, papá». Al menos fue honesto. «Esa es la diferencia entre tú y yo, hijo. Yo te amé cuando no tenías nada. Te amé en la pobreza, en la enfermedad, en tus días más oscuros. Yo no necesitaba que fueras exitoso para amarte. Te amaba simplemente porque eras mi hijo. Pero tú solo me buscas cuando te conviene». «No es cierto». «Sí lo es, Tomás. Y los dos lo sabemos». Entonces comenzó a llorar. Lloró como cuando era niño, como aquel pequeño que me pedía que lo abrazara porque tenía miedo a la oscuridad. «Perdóname, papá, por favor, perdóname. Fui un tonto, fui un mal hijo, pero te necesito. No tengo a nadie más». Esas últimas palabras me atravesaron. No tengo a nadie más, porque conocía ese vacío, esa soledad que cala hasta los huesos. «Tomás», dije con suavidad, «te perdono de corazón. Pero perdonarte no significa volver a lo mismo. ¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que puedes quedarte aquí 1 semana. Solo 1. Tendrás comida, techo y un lugar donde dormir. Pero después tendrás que irte, tendrás que enfrentar tu vida sin mí, porque yo ya no voy a ser tu salvavidas, ni la persona que rescatas cuando todo lo demás falla». «Pero, papá». «No, Tomás. Esto es lo único que puedo darte, porque si vuelvo a dejarte entrar por completo, volveré a ser ese hombre que se anuló por ti. Y ese hombre ya no existe. Me había costado demasiado dolor encontrarme a mí mismo,
y no iba a perderme otra vez ni siquiera por él. Lloró amargamente y yo también. Pero no cambié mi decisión. Tomás se quedó una semana. Dormía en el cuarto de servicio, comía en silencio, buscaba trabajo desde su vieja computadora. Hablábamos poco. Ya no quedaban palabras que decir. Al 7º día empacó sus cosas. Conseguí un cuarto compartido. Es pequeño, pero me alcanza. Me alegro, hijo. Papá, gracias por haberme recibido, por perdonarme. Siempre te voy a perdonar, Tomás, pero eso no significa que vaya a dejarte lastimarme otra vez. Asintió y se fue. Cerré la puerta y sentí algo que nunca antes había sentido: paz. Porque la justicia no siempre castiga. A veces la justicia son las consecuencias. Tomás perdió todo lo que valoraba más que a mí: el dinero, los lujos, la aprobación de su suegro, su matrimonio. Y aprendió de la forma más dura que el amor verdadero no se compra, que la gente que te ama por interés desaparece cuando ya no tienes nada, y que solo hay una persona en el mundo que te ama sin condiciones, tu padre. Y él había perdido esa certeza. Alguna vez me llamó loco por ponerle límites. Años después vi ese mismo vacío en su mirada mientras se sentaba en mi sala solo, sin nadie más a quien acudir. La vida siempre cobra sus deudas, y yo finalmente estaba en paz con eso. Han pasado 5 años desde aquel día. 5 años desde que Tomás tocó mi puerta pidiendo ayuda. 5 años desde que lo recibí una semana y luego lo dejé ir. Hoy tengo 63 años. Mi cabello es más gris, mis manos más arrugadas. Pero mis ojos tienen una luz distinta, una calma que nunca antes conocí, porque aprendí lo que nadie me enseñó, que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad y que soltar no es abandonar. Tomás y yo nos vemos una vez al año en Navidad. Llega a mi casa por unas horas, tomamos café, hablamos de cosas triviales. Ya no hay reproches, ya no hay lágrimas, pero tampoco cercanía real. Somos como 2 conocidos que alguna vez compartieron algo profundo. Él nunca volvió a pedirme dinero. Consiguió un empleo modesto, renta un cuarto pequeño, no volvió a casarse. Claudia rehizo su vida con otro hombre y tuvo 2 hijos. Hijos que yo nunca conoceré. A veces, cuando lo miro a los ojos, veo un destello de arrepentimiento, de comprensión tardía. Pero ya no necesito escucharlo decir nada, porque esta historia nunca fue sobre su redención. Fue sobre la mía. Doña Beatriz se jubiló el año pasado y me dejó la farmacia a cargo. Ahora soy yo quien decide quién contrata, quién administra. Jamás pensé que a mi edad asumiría tanta responsabilidad, pero aquí estoy. Doña Lupita y yo viajamos 2 veces al año. Nada extravagante, pueblos tranquilos, playas, pequeños sitios donde el silencio suena a paz. Ella se volvió mi familia, la familia que elegí. También retomé los estudios. Me inscribí en clases nocturnas de literatura. Siempre amé los libros, pero antes nunca tuve tiempo. Ahora lo tengo. Y descubrí que me apasiona escribir. Pequeñas historias, recuerdos, reflexiones. De hecho, lo que estás leyendo ahora forma parte de esas memorias. Decidí contar mi historia no por venganza,
ni por señalar a mi hijo, sino porque sé que allá afuera hay alguien escuchándome. Una persona que está viviendo lo mismo que yo viví. Un padre o una madre que se está anulando por un hijo que no lo valora. Alguien que cree que amar significa aguantarlo todo. Que confunde el sacrificio con el cariño. Y quiero que esa persona entienda algo muy importante. Tú vales más que una taza de plástico. Vales más que ser el último recurso de alguien. Vales más que vivir de rodillas mendigando afecto. Vales más que un depósito mensual sin un gracias. Sin un ¿cómo estás? Sin un te quiero. Amar a tus hijos no significa desaparecer, no significa cargar con sus errores, ni pagar eternamente por el simple hecho de haberles dado la vida. Los hijos no son deudas que saldar, son regalos que un día debemos soltar. Y cuando se van, duele. Dios sabe cuánto duele. Pero ese mismo dolor con el tiempo enseña algo hermoso, que nosotros también existimos, que también merecemos amor, que también tenemos derecho a la paz. Yo crié a mi hijo solo, le di todo lo que tuve, y él eligió otro camino, uno donde yo no tenía lugar. Me tomó años entenderlo, pero al final lo acepté. No fue mi culpa. Yo cumplí con mi deber. Amé con todo lo que tenía y me sacrifiqué hasta el límite. Y si aún así no bastó, no fue porque yo fuera un mal padre, sino porque él no estaba preparado para recibir ese amor. Y eso ya no era mi responsabilidad. Hace unas semanas, mientras limpiaba el armario, encontré algo al fondo de una caja vieja, la taza de plástico. Creí haberla tirado hace años, pero ahí estaba con su dibujo torpe de flores y el mensaje grabado: «Papá, eres especial». La sostuve entre mis manos, y esta vez no sentí rabia ni tristeza. Solo gratitud. Porque esa taza que en su momento simbolizó todo lo que yo no valía, se había convertido en el emblema de mi libertad. Esa taza me despertó. Me obligó a ver la verdad que había negado por tanto tiempo. Gracias a ella me encontré a mí mismo. Hoy descansa sobre una repisa, no como recuerdo de dolor, sino como símbolo de fuerza, de dignidad, de la persona en la que me transformé. Porque hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde debes elegir entre seguir siendo quien fuiste o convertirte en quien necesitas ser. Y yo elegí convertirme. Si mi historia sirve para que una sola persona abra los ojos, habrá valido la pena. Si mi dolor evita que alguien más pierda años mendigando, amor, habrá valido la pena. Si mis palabras le dan fuerza a un padre o una madre para poner límites, para decir basta, para elegirse a sí mismos, habrá valido la pena. Porque al final, el verdadero legado que dejamos no es cuánto sufrimos, sino cuánto aprendimos del sufrimiento. Y yo aprendí que el amor auténtico empieza por uno mismo, que no puedes ofrecer lo que no tienes, que no puedes amar a otros si no te amas a ti primero. Que el sacrificio sin dignidad no es amor, es autodestrucción. Tengo 63 años, no tengo nietos. Mi hijo me visita una vez al año. Mi casa es pequeña, mi vida sencilla. Pero por primera vez, en mucho, mucho tiempo, soy feliz. Y esa felicidad no depende de nadie más. No depende de que mi hijo me llame, ni de que me valore, ni de que me agradezca. Depende solo de mí,
de la paz que encontré del hombre que finalmente me permití ser. Esta es mi historia, la historia de Mauricio Aranda. Un hombre que creyó que su valor estaba en lo que podía dar, y que aprendió tarde, pero a tiempo, que su valor estaba simplemente en existir. Gracias por acompañarme hasta el final. Si en mis palabras encontraste algo tuyo, si viste reflejado tu dolor o tu sanación, compártelo con alguien que lo necesite. Porque a veces una sola historia puede cambiarle el rumbo a todo un día, puede darle esperanza a quien está a punto de rendirse, puede recordarle a alguien que también importa. Y antes de terminar, quiero que recuerdes esto. Tú vales más que una taza de plástico. Vales más que ser el último recurso de alguien. Vales más que vivir de rodillas esperando un poco de cariño. Vales más que un depósito sin un gracias. Mucho más, muchísimo más.